Yo trato de plantear, o más bien de esbozar, sin responder, es lo que estaría en juego, digamos, en dos concepciones del sujeto. Por un lado, la de Sartre, ¿no? Cuando uno lo lee, tiene uno la impresión de que está hablando de un sujeto absoluto, una especie de Superman de la historia. Y por otro lado, esta discusión que Foucault tiene en los 60s, finales de los 60, ¿no? Sobre la desaparición del sujeto, porque me parece que lo que está en el fondo de esto es, y esto es lo que no respondo, solo lo problematizo, es las implicaciones para la desvalorización y desfundamentación de las personas, de sus biografías, de sus cuerpos. Entonces, bueno, voy a leer, digamos, esta es como la idea central del texto, aunque no la respondo, solo esbozo algunas ideas. Y voy a leer un pequeño texto de aproximadamente 20 minutos. Si se trata de discutir el estatuto del autor y del sujeto en la modernidad, pocos pensadores como Sartre y Foucault pueden parecer tan diversos y antagónicos. Cuando la presencia de Sartre había comenzado a desaparecer en los años 60 y surgían en el horizonte otros pensadores como Foucault, la filosofía en ascenso expedía el certificado de defunción del sujeto y con ello ponía también en cuestión la figura emblemática del autor, pero por el mismo periodo, escritores, novelistas, poetas y artistas, a diestra y siniestra publicaban libros, poemas, artículos e incluso algunos de ellos convergían en poderosas corrientes literario-políticas, como en el caso de lo que se denominó como el boom latinoamericano, por poner un ejemplo bastante significativo del nuevo empuje del autor, con lo que los muertitos parecían gozar de cabal salud. Y solo por dar una lista, por ejemplo, Fuentes publica en el 59 La región más transparente, Rayuela es publicada en el 63, la novela de Cortázar, García Márquez publica 100 años de soledad en el 67, y así pudiéramos enlistar una impresionante cantidad de obras. El tema de la desaparición del sujeto no es cosa menor, porque lo que está en juego no solo es un asunto de obras y autores, de posiciones filosóficas y definiciones estéticas, sino una cierta mirada que configura al otro y que tiene importantes implicaciones políticas. Si el sujeto es una invención y de pronto aparece, también se le puede hacer desaparecer con la misma rapidez. Si el sujeto no importa, tampoco tiene por qué importar las personas, sus nombres, sus biografías, sus gestos y sus cuerpos. Entonces, volver a preguntar por el estatuto del sujeto no es cosa menor. Al margen, señalo que cuando en un país como México la desaparición de personas, el crimen, el secuestro son fenómenos cotidianos, la pregunta por el lugar del sujeto reclama mayor interés y desborda los pasillos de la academia. Pocas filosofías de la posguerra mostraron tanta confianza en el hombre como la de Sartre. No fueron suficientes las dos guerras mundiales para minar esa seguridad en la capacidad del sujeto para actuar, y de forma más específica en el autor como productor de mundos y detonador de posibilidades vitales. Quizás en ningún otro texto Sartre dedique tantas páginas a la función y estatuto del autor como en ¿Qué es la literatura?, publicado en el 48. Una de las ideas centrales que atravesará la obra de Sartre desde el ser y la nada hasta la crítica de la razón dialéctica es la de la situación. Es decir, la idea de que el hombre se encuentra invariablemente atravesado por estructuras de la situación, el sitio, el cuerpo, el pasado, la posición, el entorno y las relaciones con los otros, y que en la crítica de la razón dialéctica adquirirá la forma de grupos, colectivos y mediaciones en la praxis y el desarrollo histórico. En este sentido, algo similar afirma en qué es la literatura con respecto al escritor. Para su situación revestía la forma de una tensión entre las fuerzas políticas y sociales predominantes y el ejercicio impugnador y crítico de esa circunstancia y las posibilidades del cambio político y revolucionario. Así, el autor del siglo XVIII podría ser un aliado de las incipientes fuerzas sociales del capitalismo en su lucha contra el antiguo régimen, o un enemigo, mientras que el escritor del siglo XIX se vería condicionado por las exigencias de una literatura útil, respetuosa y tranquilizadora, o también podría ser su impugnador. Según Sartre, siempre cabía un margen de maniobras para que el autor se hiciera cargo de su responsabilidad frente a esos fenómenos históricos concretos. Este margen, que era un tiempo impugnación y construcción, no era otra cosa que la posibilidad de la libertad del autor. Una libertad que para Sartre primero era ontológica y después estética y política.
pero este después no es menos relevante, tan relevante que el exceso de individualismo del ser y la nada, en el que, cito, el ser es una aventura individual, fin de cita, será ponderada por las preocupaciones de la historia, los colectivos, los grupos y las praxis políticas en la crítica de la razón dialéctica. Ciertamente el autor se enfrentaba a varias contingencias que determinaban su libertad. Por un lado, el lenguaje que le daba y se encontraba en gran medida condicionado por unos giros y una sintaxis. Por el otro, la misma tradición literaria que imponía ciertos tópicos y preocupaciones. Y por debajo de estas dos especificaciones, la situación histórica singular del escritor. Estas determinaciones no impedían al autor tomar decisiones, elegir, impugnar ciertas prácticas y proponer nuevos arreglos imaginarios al público. La idea sartreana del escritor pues es esa, que el autor siempre tiene un margen para decidir y actuar. La imagen que pinta de sí mismo Sartre en las palabras refleja con claridad esta postura. Él, Sartre, siendo aún un niño, decidió ser escritor. Resolvió trazar desde la infancia una trayectoria. ¿Qué harás cuando seas mayor?, le preguntaban al niño Sartre, y el pequeño Sartre, nos recuerda el Sartre ya de 60 años, contestaba sin rubor y dudas: escribiré. Pero la libertad que plantea Sartre en qué es la literatura tiene diversas expresiones que desbordan la libertad individual. Se trata de una libertad para escribir, pero también de la libertad del lector. Si el acto de escribir, afirma Sartre, supone la libertad, también el acto de leer exige su libertad. Son dos polos que se reclaman uno al otro, dos engranajes del mismo fenómeno, un mismo escenario para dos libertades que ayudan a la constitución del público. Por ello, Sartre critica las ideas, por ejemplo, estetizantes de Guide o las ideas negativas de los surrealistas, a las que califica de subjetivas, centradas solo en el goce, la subjetividad del autor y la destrucción de los valores colectivos. Contrariamente a esto, de lo que se trata, sigue diciendo Sartre, es de interpelar al lector para que haga uso de su libertad. Cito: mostrar un mundo es también revelarlo en la perspectiva de un cambio posible. Fin de cita. Por ello, sostiene que la obra tiene la doble cariz de destrucción y de creación. Por un lado critica, disuelve y depura los remanentes de un mundo anquilosado y conservador, y por el otro propone nuevos arreglos, hace posible imaginar nuevos mundos y proyecta otras posibilidades políticas. ¿En qué sentido la obra del autor es política para Sartre? Primero porque según este filósofo, el autor era ante todo un mediador. Lo era en varios niveles, por la elección del lenguaje, por sus relaciones con el lector, por su situación histórica, es decir, respecto a problemas políticos y culturales muy concretos. En este sentido, el autor no era un mediador abstracto, incontaminado, separado por su estudio y las estanterías de los libros, sino situado, atravesado por las tensiones del momento histórico. De aquí que, recuerda Sartre, el escritor se encuentra totalmente comprometido en su situación. Y de aquí también que la importancia de generar un público que haga uso de su libertad y de sus posibilidades de acción, así como el autor usa su libertad para escribir una obra y se hace cargo de un conjunto de temas y del lenguaje que empleará, así también el lector usa la suya por mediación de la obra literaria y se constituye como público actuante en el mundo. Todos estos rasgos del autor como mediador de la libertad, de la posibilidad de incidir en las acciones de los otros, en el fondo reflejan la noción de un sujeto fuerte, una confianza por momentos descomunal en la capacidad del autor y su relevancia social. Esta imagen fuerte, poderosa y relevante del autor se encuentra en muchos sentidos en las antípodas de las posiciones de Foucault sobre el sujeto y el autor. En Las palabras y las cosas, Foucault sostiene que el autor, la literatura y el hombre son invenciones de la modernidad. Es muy conocida esta frase donde Foucault dice que antes de finales del siglo XVIII el hombre no existía, ¿no? Que tenía como 200 años de existencia. Digamos que la expresión, la invención del hombre y desaparición del autor también se puede entender como una estrategia de aproximación a un conjunto de problemas, es decir, no solo literal, no tanto qué puede hacer el sujeto y el autor, cuál su estatuto con respecto a ciertos temas, sus problemas, sino qué condiciones hacen posible hacer hablar al sujeto y al autor
qué requisitos debe reunir un escritor para ser considerado como tal. En la conferencia ¿Qué es el autor?, que es del 69, en la que Foucault se hace cargo de analizar la idea de la desaparición del autor, según Foucault este fenómeno no era fácilmente en ese momento visible porque dos hechos bloqueaban la correcta percepción de ello, que era la obra y la escritura. Así, tanto la obra como la escritura sostenían la figura espectral prominente del autor y ocultaban las sombras en las que invariablemente terminaba por diluirse. En el artículo El pensamiento de afuera, Foucault sostiene que con el privilegio que estaba adquiriendo el lenguaje, se demostraba que el sujeto terminaría por quedar excluido y que de ello existían varios signos. Por ejemplo, el simple gesto de escribir para Foucault era expresión, ¿no?, de esta desaparición del autor. El psicoanálisis, por ejemplo, el estudio de los mitos, la formalización del lenguaje, etc. ¿En qué es el autor? Foucault analiza no al autor en sí mismo, sino lo que denomina como la función autor, no al sujeto que escribe y su presencia, sino al subsuelo en el que emerge. Este desplazamiento le permite a Foucault clasificar los discursos, establecer sus límites, agruparlos, indicar las exclusiones y oposiciones. Asimismo, asegura, según Foucault, cierto estatuto excepcional a los discursos autorales frente a otros discursos. Lo extraño de esta supuesta defenestración del escritor es que Foucault introduce un matiz, una nueva clasificación entre el autor y lo que denominó como fundadores de discursividad. Es decir, bajo el concepto de fundadores de la discursividad, Foucault reintroduce nuevamente al autor. Estos autores no son creadores, dice Foucault, de una obra de libros, como lo son los escritores de novelas, poetas y científicos. Lo que los hace singulares, por no decir excepcionales, es que establecen la posibilidad de otros textos. Y aquí los nombres que Foucault invoca pues son gente como Marx, como Freud, etc. Posiblemente Foucault siempre sintió lo contradictorio y precario de semejante clasificación. En el orden del discurso analiza las posibilidades clasificatorias del discurso y replantea la idea del autor y lo reduce a un dispositivo de control, entre otros más. En este texto ya no se recupera la clasificación entre autores literarios y fundadores discursivos. Lo que tenemos es un refinamiento de la clasificación de los discursos y una especificación de su función política. El autor, junto con las disciplinas y el comentario, constituían el segmento de los procedimientos internos de exclusión. Estos procedimientos de control estaban acompañados por toda una base institucional, una red de materialidades que los reforzaban y acompañaban, como la biblioteca, los libros, los rituales de presentación, las ponencias, el sistema de cita, la edición, la red de críticos, las exigencias de generar más lectores y todo este gestualismo que se genera alrededor del libro. Foucault no tratará ya de registrar las funciones del escritor o de mostrar el suelo común de la episteme con otras dimensiones del saber, cuanto de establecer un conjunto de estrategias metodológicas para realizar la crítica al discurso y establecer sus mecanismos productores de subjetividad. Ya no importa tanto constatar la supuesta desaparición del sujeto, cuanto demostrar críticamente las condiciones en las que se producen ciertos sujetos: el delincuente, el anormal, el perverso, el desviado, el escritor. Ya para concluir, en un primer momento es posible poner palmo a palmo a Sartre y a Foucault, el primero confiando en el hombre, el otro decretando su invención en la modernidad, el segundo rechazando la fenomenología, el primero haciendo de ella su método de investigación. Sartre defendiendo la necesidad de que la filosofía desemboque en una antropología, Foucault rechazándola como un sueño. Sartre defendiendo la función política y social del autor, su responsabilidad histórica, Foucault reduciendo las funciones de control, de clasificación y de atamiento de la subjetividad. Parece que tendríamos dos excesos: por un lado el exceso de un autor que todo lo puede, y por el otro un sujeto impotente. El primero es capaz no solo de dirigir su biografía, sino de trazar el curso de la misma historia, darle un golpe, digamos. El segundo solo es una marioneta de fuerzas y poderes extraños, pero minúsculos, insólitos e insidiosos, que atraviesan el cuerpo. Pareciera una lucha entre el megalómano y el neurótico. Saben que Foucault se veía a sí mismo como neurótico. Es una lucha entre el megalómano y el neurótico, atravesados por las relaciones de poder.
Sin embargo, ni la filosofía de Sartre necesariamente puede ser entendida como una filosofía del sujeto abstracto, ni el pensamiento de Foucault debe entenderse como un rechazo total al sujeto del autor. Se trataría de dos formas y estrategias de análisis del autor y de sus posibles funciones. Por un lado, el autor es un sujeto situado, atravesado por la historia, condicionado por su epa, su lenguaje, sus horizontes y proyectos de vida. Por el otro, el autor derivaría en un análisis crítico de las prácticas discursivas, de los dispositivos que controlan, que agrupan, que condicionan y que producen la subjetividad. Dos filosofías del sujeto y del autor opuestas, pero que a mi modo de ver podrían complementarse y posibilitarían tratar de comprender nuestra singular situación histórica en este siglo XX. Porque por un lado tenemos a los autores absorbidos por prácticas discursivas de distinto nivel e intensidad. Ya María nos hablaba hace rato de el mercado, por ejemplo, la manera en que el mercado produce ciertas prácticas discursivas, ciertas formas de estar en el ámbito del arte, que apuntalan un tipo de subjetividad y que legitima a un escritor incontaminado, único, distante, recluido en su torre de cristal. Pero por el otro, de la mano de Sartre, se tendría que volver a preguntar por la capacidad impugnadora de la obra, por la voluntad para situarse críticamente en su tiempo y en un espacio concreto. Quizás se podrá responder que en el primer caso es leer a Foucault de forma demasiado positiva, y en el segundo es volver a tener esperanza en una literatura que ya parece no comprometerse y a la que parece no interesarse el compromiso político. Gracias.